Ok, ahora vamos a hablar sobre las componentes tangencial y normal. ¿De qué? Pues de la aceleración, ¿no? Entonces, ¿cuál es el chiste de esto? Que bueno, supongamos que tengo una partícula, una mosca, que se mueve, pues digamos en el plano, que pues también se puede ver en el espacio, pero para simplicidad, mejor en el plano. Entonces tenemos la partícula aquí y pues se va moviendo aquí a una cierta velocidad. Pero pues más que interesarme ahorita la velocidad, pues voy a tomar un vector unitario. Un vector unitario que va en la misma dirección que la velocidad. Cambia acá la P', y va así. E1'. Y entonces lo que quiero encontrar es, la aceleración y expresarla en términos del vector tangencial, que es este que estoy dibujando, y el vector normal. Vector normal pues va a ir en dirección perpendicular a la tangencial, digamos hacia el centro de alrededor de donde va girando la partícula, la mosca. Ok, entonces quiero encontrar la aceleración en términos de E1 y EN. Básicamente la componente en E1 me va a indicar cuál es la aceleración debido al cambio de magnitud de la velocidad. Y la componente en EN pues me va a decir cuál es la aceleración debida al cambio de dirección. A grosso modo, ¿no? A lo mejor no es exactamente así, pero pues a grosso modo lo podemos ver así. Y recordemos, bueno, que la aceleración es cambio de velocidad. Velocidad es un vector, tiene magnitud y dirección. Si cambia la pura magnitud, pues hay aceleración. Si cambia la pura dirección, pues también hay aceleración. Si cambia la pura dirección, aunque no cambie la magnitud de la velocidad. Ok, entonces vamos a hacer otro dibujo. Vamos a ver pues cómo va cambiando E1, el vector tangencial, respecto al tiempo. Entonces supongamos que estamos aquí en un círculo. Bueno, supongamos que esa es una parte de un círculo. Y tengo pues ahí dos puntos. La mosca se mueve de aquí para acá. Entonces aquí tengo el primer vector E1. Digamos que estoy viendo esto, ¿verdad? Cuando están muy juntitos. Entonces el vector pues simplemente como que hace esto. Y voy a E1'. Y aquí pues hay un cambio de teta. O más que verlos juntitos, pues este vector imaginamos que lo movemos para acá. Si un vector pues lo muevo a cualquier otro lado, conservando su magnitud y dirección, pues es lo mismo, es el mismo vector. Y pues supongamos que tenemos este vector de aquí, que es el delta E1. Entonces lo que quiero ver pues es cómo cambia delta E1 cuando el ángulo pues se hace 0. Entonces la dirección pues como se van aproximando, pues se va aproximando esto a una tangente. Esto pues es como una secante que corta en dos puntos y los dos puntos los aproximo a uno, pues se hace una tangente. Pero ¿cuál es la magnitud? Entonces, para la magnitud hay que recordar a lo mejor un poco de trigonometría. Entonces suponemos que dividimos esto en dos triángulos rectángulos. Y lo que quiero calcular, o lo que quiero considerar es
el delta EI respecto a delta teta. Entonces, bueno, lo que dijimos es que su dirección es tangente al círculo, ¿no? O perpendicular al E1, ¿no? Lo que me interesa pues es ahora su magnitud. Entonces pues aplicamos un poco de trigonometría. Sabemos que seno de... Estamos dividiendo este triángulo isósceles en dos. Entonces es seno de delta teta entre 2. Aquí es igual al cateto opuesto, que es delta E1. O bueno, es delta E1 entre 2. Entre pues la magnitud de E1. Que pues viene siendo simplemente E1. Bueno, tenemos esto del seno de delta teta entre 2, es esto de aquí. Pero E1, la magnitud de E1, pues es 1. Y despejamos aquí el delta E1. Nos pasamos el E1, pues como va el E1, pues no afecta en nada. El 2 lo pasamos multiplicando. Es 2 veces seno de delta teta entre 2. Queremos calcular este cociente para calcular a qué valor tiende. Entonces lo que queremos calcular es el límite cuando delta teta tiende a 0 de la magnitud de este cociente, que es delta EI. No estoy poniendo E1, bueno, es EI. O más bien es ET, ¿verdad? Bueno, espero no hacer muchas bolas así. Es ET, ¿por qué T? Pues de tangencial, ¿verdad? Tangencial empieza con T. Entonces 2 delta ET es igual a esto. Entonces, quiero calcular pues qué tanto cambia el delta ET. Qué tanto cambia este cociente cuando delta teta se hace 0. Entonces el límite cuando delta teta tiende a 0. De esto de acá, la parte de arriba me da 2 veces el seno de delta teta entre 2. Y abajo pues tengo delta teta. Y esto pues lo puedo poner como el seno de delta teta entre 2. Y acá abajo bajar el 2. Ponerlo como delta teta entre 2. Delta teta entre 2 pues tiende a 0 cuando delta teta tiende a 0. Entonces pues aplicando lo que sabemos de límites, pues esto da 1. Usando pues aquella fórmula de que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x, pues me da 1. Entonces lo que pasa, o bueno, lo que pasó aquí es que la derivada, bueno, la razón de cambio del vector tangente unitario va en dirección tangente o va en dirección perpendicular a los vectores tangentes, o sea, va hacia acá adentro, lo podemos pensar así. Es perpendicular a estos vectores tangentes y su magnitud es 1, o sea que también es unitario. Entonces, este vector tangente, entonces, bueno, lo que acabamos de ver es que si la derivada de este vector tangente unitario va hacia allá y su magnitud pues es 1, lo que hemos visto, lo que concluimos de esto, es que el EN pues es el límite cuando delta teta tiende a 0 de delta ET entre delta teta. Y en consecuencia el vector normal
lo podemos ver como la derivada del vector tangencial respecto al ángulo. Entonces, bueno, ya que tengo esto y que estoy considerando este vector tangente unitario, que represento así, bueno, pues puedo representar o puedo escribir la velocidad de la partícula de esta manera, como la rapidez que va en la dirección de este tangente unitario. Esto pues es la magnitud, esto es la dirección, ¿no? Perdón, ahora, ¿qué pasa si quiero encontrar la aceleración? Pues es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Es la derivada respecto al tiempo de v por et, donde se aplica pues la regla del producto, la derivada de v respecto de t, en dirección de et, más v por la derivada de et respecto de t. Bueno, en la primera parte ya no hay problema, en la segunda pues no hemos calculado respecto a t, calculamos respecto a θ. Entonces, pero la derivada de et respecto a t, puedo usar la regla de la cadena y la puedo ver así, dt respecto de θ multiplicado por dθ respecto de s multiplicado por ds respecto de t. Podemos pensarlo que podemos cancelar el ds y el dθ y me queda lo mismo de ambos lados. Pero bueno, ¿quién es ds y quién es dt? Bueno, det sobre dθ según vimos acá arriba, pues es el vector normal. El ds sobre dt, según habíamos visto antes, esa es la rapidez. ¿No? ¿Quién es de θ sobre ds? Entonces vamos a hacer un dibujo. Tenemos aquí en un centro. Estamos en un círculo. La mosca se mueve de aquí para acá. Aquí es P, acá es P'. Esta distancia que recorren, si medimos el ángulo en radio, bueno, se llama delta S. Aquí todavía no metemos radianes, unimos con el centro, supongamos que es C. Este ángulo le llamamos θ y este radio de curvatura le llamamos ρ. No confundir con nuestra P. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos de acá? Bueno, ¿y por qué es θ este ángulo? Bueno, este es et, este es et'. Entonces, pues este ángulo pues es básicamente lo que cambió de aquí para acá, el ángulo entre estos dos vectores, ¿no? Es como lo que hicimos acá, ¿no? Cuando se movió. Entonces, como el ángulo entre este y este es 90 y entre este y este es 90, al hacer cálculos de ángulos se ve que este ángulo entre estos vectores es igual a este ángulo de acá. Bueno, entonces tengo esto y lo que observo es que, bueno, este no es θ, es delta θ.
Entonces lo que observo es lo siguiente, que delta S es lo mismo que ρ por delta teta, si mido en radianes. Lo que me interesa es de teta sobre ds. Entonces paso dividiendo y paso dividiendo. Me queda 1 entre ρ es igual a delta teta entre delta S para ángulos pequeños. Entonces puedo pasar al límite cuando delta S tiende a 0, cuando esto pues se hace, cuando esos dos se juntan, delta teta entre delta S, lo que obtengo es que 1 entre ρ es la derivada de teta respecto de S. Vamos juntando estas tres cosas. Bueno, ¿qué es lo que obtengo? Lo que obtengo es que DET respecto de T, pues es V entre ρ en dirección a la normal. Y ahora si junto esto con esto de acá, lo que obtengo es la siguiente fórmula. A pues es la derivada de la velocidad respecto al tiempo en dirección tangencial, más V por V es V cuadrada entre ρ en dirección normal. Esa es la fórmula que debemos tener en nuestros formularios, ¿no? Y ahora sí, ¿cuáles son las dichosas componentes tangencial? Entonces, componente tangencial el componente tangencial pues es la derivada de la rapidez respecto al tiempo, y el componente, la componente normal, es la rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura. Y entonces, bueno, como dijimos, esto lo podemos pensar como lo que se obtiene por cambiar de rapidez, por cambiar en la magnitud de la velocidad, y esto por lo que se obtiene por cambiar la dirección de la velocidad. Si las ponemos, bueno, podemos pensar pues ya en un dibujo así, donde tenemos la partícula moviéndose. Y la aceleración, que quién sabe cómo, bueno, cómo esté, pero pues una parte de la aceleración va a ver hacia acá. Y esto vamos a llamar el vector AT, bueno, T minúscula, que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo en dirección del tangente unitario. Y se va a dirigir la otra parte hacia el centro, que a lo mejor está por acá. Y pues va a ser el AN, la componente normal, que va a ser B cuadrada entre ρ por el vector normal unitario. Entonces digamos que aquí lo podemos ver como que en lugar de tomar este plano de acá, el XY, estamos tomando este otro plano. Estamos tomando como si el eje X fuera este vector tangencial y el eje Y este vector normal. Y si estamos en el espacio, todo lo que dijimos pues vale.
no tendría por qué no valer. En el espacio tenemos todo lo dicho anteriormente. Pero ahora pues la mosca vuela. Vimos que en la primera nomás caminaba, ahora pues va a volar. Al principio pues podría ser una hormiga, ¿no? Bueno, una hormiga sin alas. Y ahora pues podemos pensar pues en que la mosca vuela. Y hace cosas raras, ¿no? Y así, ¿no? Pero pues seguimos teniendo nuestra componente normal y nuestra componente tangencial. La normal a lo mejor gira hacia acá. La tangencial pues a lo mejor va, bueno, va hacia acá. Estos dos son perpendiculares. Y podríamos agregar un tercer vector para tener digamos, nuestros sustitutos para x, y, z. Pues le llamamos ct. en, son los vectores unitarios. El de arriba, pues luego se le llama binormal, como luego se ve en cálculo vectorial. Y al plano generado por ET y EN, a este plano de aquí, le llamamos plano osculador. ¿Sí? Es como si fuera el plano XY, pero pues va siguiendo a la mosca en toda su trayectoria. Y osculador pues viene de una palabra latina que significa besar, ¿no? Es como un plano besucón, el plano que besa a la mosca en todo su trayecto. Que bueno, ya me dio un poco de asco eso, pero bueno. Ahora pues a lo mejor hablar un poquito de lo que son las componentes radiales y transversales. No sé si vayamos a ocuparlas después, pero radial y transversal. Entonces, pues estamos en el plano, estamos con una mosca moviéndose y estamos midiendo. Ahora lo vamos a hacer todo lo que habíamos dicho en coordenadas polares. Entonces esto es un ángulo teta y acá tengo un R que es igual a un R. Ahora vamos a considerar dos vectores aquí en P. Se va moviendo a lo mejor por acá. Vamos a considerar dos vectores en P. Uno hacia acá y el otro perpendicular. Uno que va en dirección del radio, en dirección contraria hacia el origen, pues hacia acá. Y el otro perpendicular que va en dirección del ángulo. Ahí ya me quedó un poco amontonado. Va a ser en dirección del radio, que llamamos CR, y pues va a ser para acá, que va a ser Eθ. Y pues igualmente podemos calcular sus derivadas. La derivada de ER respecto de θ. Si muevo ER tantito así, pues lo que se me mueve pues es en esta dirección. Y por un argumento similar al que vimos anteriormente, resulta que es unitario y termina siendo pues este vector de acá, Eθ, termina siendo justamente este vector. Y si derivo Eθ respecto a θ,
pues si muevo mientras muevo teta, mientras muevo teta, o sea, mientras la partícula avanza hacia allá, pues se me va a mover pues un poco como así, o sea, se va a mover así si no lo moviera. Entonces se me va a mover de aquí pues hacia acá en dirección de menos CR. Y luego pues tengo pues lo siguiente. Si lo quiero derivar ahora respecto a t, usando regla de la cadena, es dEr respecto de teta por d teta respecto de t. dr respecto de teta, pues es teta por d teta respecto de t. Y ahora pues lo hago con el otro, d teta respecto de t, regla de la cadena. Es así. Primero me da menos CR. Segundo pues lo dejo así. Bueno, de aquí si utilizamos notación de Newton, la original de Newton, lo que vemos es que E.R, R punto, es igual a teta punto, es esta derivada en dirección de teta, y por el otro lado, E teta punto es igual a menos CR. Bueno, mejor ponemos el escalar primero, es menos teta punto ER, de esta manera. Entonces, si quiero ya obtener velocidad, bueno, vamos un poquito aparte. Si quiero calcular la velocidad en términos de un componente radial y otro angular, en términos de coordenadas polares, pues ¿qué es lo que hago? Para calcular la velocidad, la derivada respecto al tiempo de R por ER. Así represento la posición, el vector de posición de P. O sea, me muevo la magnitud de R en dirección de R. O sea, me muevo pues hacia allá, ¿no? Y pues aplicando las reglas para derivar un producto, pues es la derivada de R en dirección de R más R derivada de la dirección de R. Pero aplicando las fórmulas, la velocidad en términos radiales y angulares es R, dirección ER, esto lo estoy transcribiendo, y esta ER prima pues es teta punto, o sea, es R por teta punto de teta. Así. Y si quiero acelerar, para la aceleración, dB sobre dt, eso es derivar ahora esto. Entonces, derivada del primero por el segundo, más el primero, derivada del segundo, y así con el otro, ¿no? Así con el segundo, entonces, pero aquí como ya son tres, pues se aplica la regla generalizada de Leibniz. Entonces es el primero por todo lo demás. La derivada del primero por todo lo demás. Luego más el R, tal como está, la derivada del segundo. Y ya, ¿no? La derivada del segundo por todo lo demás.
más todo lo demás por el tercero, más r teta punto e teta punto ¿y qué pasa si sustituimos? Entonces r dos puntitos, r queda como tal, más r puntito, r puntito, es teta puntito e teta, más r puntito teta puntito e teta, más r teta dos puntitos e teta, y luego e teta puntito pues es esto de acá, entonces aquí ya no es más, es menos. Es menos que r teta puntito con teta puntito es teta puntito al cuadrado por er. Y si factorizamos, ponemos todas las CRs. Entonces las CRs pues hay solamente dos. Entonces es r dos puntitos menos r teta puntito al cuadrado, r. Y ahora las c tetas. Entonces es r puntito teta puntito, aparece dos veces, lo vamos a poner 2r puntito teta puntito, más r dos puntitos, r teta dos puntitos, e teta. Y pues ya, ¿no? Esa es la componente radial, porque va en la dirección del radio, en dirección, pues en dirección del origen al punto. Esta es la componente radial y esta es la componente angular. Entonces el A lo puedo expresar también así. Entonces, bueno, pues así está, ¿no? Esta es para la aceleración, esta es para la velocidad. Igual la que tiene la ER es radial, la que tiene teta es angular. Y podemos pensar pues igual como en un tipo de plano osculador o algo así, ¿no? De manera similar a como lo vimos acá. Tal vez en coordenadas cilíndricas ya sería, ¿no? Pero ya no me voy a meter en eso. Y pues las componentes, pues a veces conviene ponerlas de la siguiente manera. BR es igual a R puntito. B teta, pues es igual a R teta puntito. Componente radial, componente tangencial. Y AR, componente radial es R dos puntitos menos R teta puntito al cuadrado. Componente radial y ahora la componente tangencial R teta dos puntitos más 2R puntito teta puntito. Y bueno, esas son las componentes de la aceleración y de la velocidad, ¿no? Entonces por el momento es todo. Muchas gracias.